le digo una cosa, si está Susana Malcorra en la mesa, claro, Tito ha pasado a ser un cronista más. Pero por supuesto. Que tiene que renovar un plazo fijo, tranquilo. Por Susana, esta mesa. La ingeniera Susana Malcorra sentada a la mesa, ingeniera civil por la Universidad Nacional de Rosario. Y ese sería otro capítulo. Es tan interesante la vida de la ex canciller de Macri, que de verdad podríamos hacer varias notas. Mujer, ingeniera civil en una época en que las mujeres no estudiaban esa carrera. Éramos muy pocas, sí. Muy poquitas. Pero además, gerente al más alto nivel en IBM, en Telecom, empresa a la que llegó a ser CEO en Argentina. Luego, 12 años en Naciones Unidas, donde se retira con el cargo de jefa de gabinete del secretario general. O sea que en un lugar estratégico importante. Y luego elegida por el presidente para la primera conformación de gabinete como su canciller, lo que me parece fue un golpe de efecto en su momento enorme, porque se barajaban muchos nombres, pero no el de una mujer. Bueno, ¿cómo ha vivido todas estas situaciones? Antes de ir al tema del libro, que está acostumbrada a las emociones fuertes. Sí, y a los grandes cambios. Yo siempre digo que uno tiene que estar preparado para reinventarse. Entonces, todas estas transiciones que se describen, que usted ha descrito ahora, muestran la capacidad de reinventarse, ¿no? Yo me fui de Telecom después de la crisis del 2001, en el año 2002, porque bueno, la compañía había entrado en situación de default, y el directorio había decidido que quería un perfil distinto para encabezarlo, un perfil financiero, y bueno, fue de alguna manera un fracaso personal, ¿no es cierto?, el tener que irme. Sin embargo, a partir de ahí yo decidí que quería hacer algo totalmente distinto y terminé en Naciones Unidas, que jamás se me hubiera ocurrido pensarlo antes, y que fue una oportunidad increíble de descubrir el mundo y una visión del mundo distinta. Entonces es vivir cada ocasión, tener la noción que las mujeres muchas veces no lo hacemos, de tomar el tren porque quizás ese tren no vuelva a pasar, entonces de lanzarnos. ¿Y cómo es que se sube a ese tren que lo lleva a Naciones Unidas? Fue una cosa absolutamente fortuita. Una de estas organizaciones Headhunters que buscan trabajo para los ejecutivos me dice que están buscando una mujer latinoamericana, porque en Naciones Unidas hay una visión de diversidad, no solamente de género, sino también de regiones del mundo, para una posición de número 2 en el Programa Mundial de Alimentos en Roma. Y yo digo, que me parece súper interesante, no sabía de qué se trataba, entré y me fijé en internet que era, y bueno, por un proceso de selección entré, sin más. Y de allí sí fui avanzando en la carrera dentro de Naciones Unidas. Ahora, tendría que, después usted se ha replanteado alguna vez el hecho de haber estudiado ingeniería civil y no ciencia política, por ejemplo. No, para nada. Yo amo mi carrera y yo creo que soy lo que soy en parte por esa disciplina y esa lógica que mi carrera me ha dado, ¿no? Que me permite tener una mirada y una aproximación a los temas que quizás sea complementaria de los demás. El resto uno se forma y se aprende, y eso es algo que siempre digo a la gente joven. Yo hago mucho coaching de mujeres jóvenes sobre todo, que no sean deterministas, que no piensen que están estudiando esto, entonces su carrera va a terminar de esta manera. Puede terminar de muchas formas, y que de nuevo, cada vez que se da la ocasión de elegir, sepan darse la oportunidad de elegir. Eso no es de esta época, ¿eso fue siempre así? Sí, siempre fue así. Sí. Porque se lo toma como si fuera de esta época, que uno ni va a trabajar en la misma empresa, ni va a trabajar de lo mismo. Bueno, yo decidí irme de IBM en un momento en el cual nadie dejaba IBM. Yo fui la primera gerente, la primera persona de conducción en IBM que renunció a IBM, y que fue todo un impacto en aquel momento. Y lo decidí por convicción y porque bueno, sentía que ya mi asociación con IBM había llegado al fin. Así que siempre pensé que uno tenía que ser, que lo digo en el libro, uno tiene que ser muy consciente y muy consistente con uno mismo, y darse el momento cuando uno llega a entender que ya no está uno teniendo la misma oportunidad en donde está, cambiar. ¿Por qué llega, sí, discúlpame, por qué llega al gobierno? ¿Y qué le pidió Macri o por qué la llamó a usted Macri? ¿Qué le dijo? Eso no lo supe nunca. ¿Por qué me llamó? No lo supe nunca. Le he preguntado, me dijeron, distinta gente me habló de vos. Yo conocía al presidente de mi época en Telecom. La familia tenía Movicom, así que habíamos tenido ocasión de conocernos muy
ocasionalmente, no nada estrecho, pero nos conocíamos. Y en el año 2015, a fines de octubre del 2015, me entra un llamado en mi celular en Nueva York, y quien estaba del otro lado era Mauricio Macri. Entonces me llama y lo felicito y me dice, bueno, todavía no ha terminado esto, así que no hay felicitación. Todavía le dije, bueno, hasta acá has avanzado, así que es digno de felicitación. Historia muy corta porque eres muy parco en su hablar. Me dijo, te llamo porque quiero que seas mi canciller. Jamás lo había pensado, no se me había ocurrido, no lo había considerado, y así se lo dije. Yo tenía un proyecto distinto, estaba en Naciones Unidas con una visión totalmente distinta, no pensaba en la Argentina, pero le dije que por supuesto me conmovía que me llamara y que a una la convoquen para ser la canciller de su país no pasa inadvertido. Entonces dije, lo voy a pensar, pero sí me gustaría entender exactamente en qué condiciones trabajaríamos juntos. Entonces me vine para Buenos Aires y el día anterior a las elecciones me reuní con él y tuvimos 3 horas reunidos donde vimos cómo podría funcionar un trabajo en conjunto. ¿Y qué le pidió en términos sencillos? ¿Qué quería de usted? De la canciller de su gobierno. Él en realidad ni siquiera me pidió, lo hablamos, no hubo un pedido. Lo que coincidimos era que un momento fundamental para hacer una reinserción de la Argentina en el mundo, de cómo teníamos que hacerla. Yo le planteé mis perspectivas, lo que le planteé le sonó totalmente razonable. Creo que de alguna manera difirió en mí la forma de hacerlo. Y por supuesto, los dos pensábamos en una Argentina abierta, ¿no? Entonces ese era el punto de partida. Y charlamos de distintas cosas y yo llegué a la conclusión de que era factible que trabajáramos juntos, pero no le dije que sí en ese momento. Recién después que fue elegido, lo llamé por teléfono y le dije, bueno, estoy dispuesta. Y en 8 días me vine de Nueva York a Buenos Aires, así que... A vivir a Buenos Aires. De nuevo, un tren que pasó y me tiré, ¿no? ¿Perdón? ¿Cómo? Claro, y la pregunta de cajón lo que dice Alfredo, ¿y por qué después se va? ¿Por qué se fue? Yo me fui esencialmente por razones personales. Durante todo el periodo que yo estuve en Nueva York, que fueron 8 años, mi marido estuvo en Madrid, y durante el periodo que estuve en Argentina, mi marido estaba en Madrid. Tuvimos una familia a control remoto y hubo una situación personal, familiar, de salud, y bueno, era el momento para replantearse esa distancia, esa vida. Sí. No hubo otras razones. No. Esa cosa en la que difirieron respecto de cómo abrirse al mundo en el inicio. No, yo lo he dicho ciertamente que no siempre hemos coincidido en todo, ¿no? Aún en la primera conversación hubo cosas en las cuales no estábamos totalmente de acuerdo. Yo lo digo esto porque fue público. Cuando yo hablé con él, le dije, me parece que la forma en que están encarando el tema de Venezuela, recuerden que se hablaba durante la campaña de la cláusula democrática, sí. No era el momento, no había las razones, no había las condiciones para la cláusula democrática. Entonces, quien sea que está asesorándote en esto, te está asesorando mal, así que yo no lo voy a hacer así. Entonces, aún en esa primera conversación fue claro que podíamos no coincidir en todo. Así que sí, hubo momentos de coincidencia, la mayor cantidad de momentos fue de coincidencias, pero hubo momentos de no coincidencia que yo creo que es normal en el vínculo de un gabinete, pero no fue por eso que me fui, fue esencialmente porque había que poner las prioridades en otro lado. ¿Cómo la ve? Oyente, sí, Perdón, pregunta sencilla, ¿cómo ve el mundo y cómo ve a la Argentina en este mundo actual? ¿Cuánto tenemos? Claro, hasta la 1, vamos. Está fácil, ¿no? El mundo está muy complejo. Yo creo que en términos generales lo que está ocurriendo es que hay una ruptura en el contrato social entre el ciudadano de a pie y el liderazgo en el mundo, en sus políticos. Y empiezo por ahí porque me parece que eso explica de alguna manera muchas de las cosas que están ocurriendo. Cuando cayó el muro de Berlín, se tomó esa caída del muro de Berlín como un triunfo del modelo capitalista y una caída del modelo alternativo, y se volvió un mundo muy unipolar, donde se asoció inmediatamente el concepto de la democracia que nosotros conocemos, la democracia occidental, con el capitalismo, y entonces se pensó que una cosa y la otra se reforzaban mutuamente. Después vino la crisis del 2008, y la crisis del 2008 mostró primero que el capitalismo había llegado a límites importantes
y a un nivel crítico que podía romper todas las estructuras. Y pasó ahí algo que fue muy, muy dramático, fue que la asignación y reasignación de recursos hacia el mundo de las finanzas, a las automotrices y a algunas otras industrias, fue espectacular. Los billones y billones y billones que se transfirieron, mientras que la gente de a pie perdía trabajo, perdía futuro, y la sensación fue, se toman decisiones muy rápidas para un lado, pero no hay decisiones igual de rápidas para el otro. Entonces, eso empezó a una fractura, que yo creo que es lo que estamos viendo hoy, en la cual hay una pregunta por parte de mucha gente respecto a la democracia que conocemos, porque en lugar de cuestionar aspectos económicos, se cuestiona la democracia, por esa asociación que les decía antes, hace que la gente se distancie del concepto de la democracia que conocemos, se distancie de todas las instituciones que se crearon, las Naciones Unidas, el multilateralismo, la Organización Mundial de Comercio, y busque cantos de sirenas que le prometen un futuro que, dicho sea de paso, es incumplible, porque muchos de esos cantos prometen volver al pasado, que como todos bien sabemos no se va a dar. Entonces, esto ha hecho que el mundo esté, perdón por lo largo de la respuesta, esté en una situación de transición muy compleja, de replanteo muy complejo de todas las instituciones, de una vuelta de tuerca a los nacionalismos, a los proteccionismos, a la xenofobia, a los populismos, que se está viendo en muchos lugares del mundo, empezando por Europa, pero no solo en Europa, que es muy peligroso porque todos esos ismos nos llevaron en el pasado a situaciones complejas de crisis y a guerras, ¿no es cierto? En ese contexto está la Argentina con una visión, como les decía antes, que empezó con mi primera conversación con el presidente, de insertarse en el mundo, y entonces algunos se preguntan si es la mejor táctica y estrategia. Claro. Yo creo que es la única posible, porque no hay manera de aislarse, ni en la buena ni en la mala hay manera de aislarse. ¿Pero de la forma en que se hizo? ¿Perdón? Insertarse de la manera en que se hizo, da la impresión de que, así como en su momento, lo voy a poner a ejemplo acá en Córdoba, de la Sota se lo acusaba de menemista tardío, cuando quiso privatizar empresas, cuando, digamos, ya la onda había sido mucho tiempo antes, si se quiere. Macri viene a querer aplicar recetas propias de previo al 2008, digamos, que es lo que decía usted quizá, ¿no? Mire, la forma que definimos insertar el mundo, y yo tuve mucho que ver con esa fórmula, es la de la inserción inteligente. El calificativo inteligente no está puesto por casualidad, está puesto por causalidad. Si uno no se inserta en el mundo en las condiciones alegres de acá paso y entro, uno se inserta en el mundo desde lo que son sus prioridades, sus necesidades y sus objetivos como país, y se vincula desde allí, lo cual significa tener un radar muy finito determinando qué es lo que está pasando en el mundo para, a partir de allí, establecer el esquema de relaciones. Entonces, no hay opción a la inserción. La Argentina pasó por un periodo de 12 años de cerrazón con el mundo, es decir, ya habíamos probado eso y ya no funcionaba. Había que hacerlo, pero que había que hacerlo no, si ustedes recuerdan, tuvimos relaciones carnales con el mundo. Claro. Eso no es insertarse en el mundo en el concepto que nosotros definimos, sino era determinar qué es lo que quiere y qué es lo que necesita la Argentina del mundo y en función de eso vincularse. Viene a presentar Pasión por el Resultado, fue presentado ayer en Siglo XXI, el liderazgo femenino ante las grandes decisiones. Este es su primer libro, editado en Argentina, de Paidós. ¿Sería una autobiografía? Es un libro bilardista, Pasión por el Resultado. Todo el mundo dice sí, claro. eso. Mucha gente me decía que yo tenía que escribir una biografía, y a mí me parecía muy presuntuoso, no me parece que dé para tanto. Lo que hice fue hilvanar historias personales en los distintos lugares donde me ha tocado trabajar, pero también empezando por mi infancia, un poco para reflexionar sobre qué soy y cómo llegué hasta aquí, y a través de cada una de esas historias personales hacer una evaluación de la visión de liderazgo que yo tengo, de cómo es que se logran hacer las cosas en ese contexto, y con un hilo conductor que después explica de manera más completa lo que yo creo que debe ser el liderazgo. Y de ahí viene lo del título de Pasión por el Resultado, porque a mí me parece que lo que me ha caracterizado como conductora, como líder, es precisamente esa convicción que lo que hace la diferencia es el impacto, el llegar, el hacer, y para eso hay que estar muy apasionados, no solo una, sino
todo el equipo con el cual muy trabajo. pragmático, Preguntaba ¿no? un oyente si usted estaba en camino en alguna candidatura, si trabajaba para alguna candidatura, por lo que, bueno, había deseado hacer esta recorrida a nivel del país presentando el libro. No, lo que quiero es que la gente compre el libro. Entonces era el momento para visitar el país, venir a lugares, a mi Rosario, que hacía un tiempo que no iba, a Córdoba, donde hacía un montonazo de tiempo que no estaba. Yo supe venir a Córdoba muchísimo en mi periodo de Telecom, era mi base Córdoba, así que era retomar los cariños y los afectos y de paso promocionar el libro, que no está nada mal. Pero no está, o sea, está fuera de lo que sería la política partidaria. Sí, yo no estoy actuando de manera partidaria, yo digo que la política territorial, que es la característica de la política en la Argentina, no es mi fuerte. Yo creo que tengo mucho para hacer, para decir y para contribuir en la política internacional, estoy trabajando en eso, estoy trabajando en muchas cosas para repensar todo esto que es la infraestructura del mundo, pero no estoy en vena de candidatura. Hoy vive en el exterior. Yo estoy viviendo en Madrid, sí. Bueno, finalmente se encontró con su Con su marido. esposo. Me reencontré con mi marido, cumplimos 40 años de casados en enero. Ah, mire qué bien. ¿Superado el problema de salud? Sí, por suerte sí. Bien. Bien, no está integrando parte del gobierno nacional. hoy No, por no, hoy. no, no. Bien. Yo dejé el gobierno a fin de año. Primero dejé la Cancillería por lo que comenté y en ese momento acordé con el presidente que iba a mantener una posición de asesora con rango ministerial para manejar la reunión de la OMC, que si ustedes recuerdan fue la conferencia en diciembre, momento tan complejo, y entonces tratar de ver que las cosas no estallaran en el aire, que podían ocurrir, y bueno, dediqué el segundo semestre a eso, viajé por todo el mundo tratando de manejar la conferencia, que salió razonablemente bien. El primer objetivo era que no explotara y no explotó, pero a partir de allí ya le dije al presidente, era momento de tomar mi tiempo para mí. Hablando de resultados que dice su libro, ¿se siente decepcionada de los resultados que arroja este gobierno hasta ahora? Yo creo que el gobierno se planteó una serie de objetivos y que en los distintos objetivos ha habido distintos gradientes de avance. Si ustedes recuerdan, el presidente planteó el objetivo de la eliminación de la pobreza como aspiración, planteó la lucha contra el narcotráfico y planteó el de la unión de los argentinos en instituciones fuertes. Creo que el segundo objetivo se está trabajando, están pasando cosas, se están viendo cosas, es un largo camino, pero creo que hay un avance. En el tema de la unión de los argentinos, me parece que si bien se ha hecho algunas cuestiones institucionales en la transparencia, en el avance del refuerzo institucional, esas cosas también faltan, pero se ha avanzado. Es evidente, y lo ha dicho el presidente, que el primero es el gran tema pendiente, y sobre todo a partir de lo que ha ocurrido en los últimos meses, donde el impacto de esa tormenta o de esa crisis, como se quiera llamar, tiene como colofón el que la gente, su bolsillo se vea directamente impactado y haya más pobreza, ¿no? Entonces hay una mezcla de cosas allí. Ingeniera, gracias por la visita. Hoy es un día de muchísimas visitas, pero no queríamos dejar aprovechar este paso por acá. Una última, usted me decía que mentorea y trabaja con muchas mujeres jóvenes. El tema del trabajo compartido en equipos de hombres y mujeres. ¿Qué le parece a usted todo lo que nos está sucediendo en lo que es nuestro intercambio y la necesaria convivencia? Yo creo que es un tema en el cual se ha avanzado, pero que hay muchísimo por hacer, mucho pendiente. Yo soy una convencida que la solución de todos los problemas a nivel de gobierno, de la sociedad y de las empresas, necesitan de una representación de diversidad. La primera diversidad de la sociedad es el género, entonces soy una convencida que el que haya un 50-50, no solo en cantidad, sino también en calidad en cuanto a conducción, es fundamental y estamos lejos. Mi experiencia personal es que la incorporación de la mujer a los equipos trae una visión distinta, un ángulo distinto a la resolución de las cuestiones, y que tiene que ser fundamental que eso ocurra. Lejos estamos de allí y hay que seguir presionando. Gracias, ha sido muy amable con nosotros. Gracias a ustedes por el tiempo. Gracias.